¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro canal Semilla de Fe. Estamos con el pastor Edgar Chalarga. Pastor, bienvenido. Juan, gracias. Pastor, el día de hoy queremos tocar un tema que estuve leyendo y tiene que ver con Efesios 4, versículo 8, que habla de la cautividad. ¿Qué le parece si vamos al texto para que lo leamos y pongamos en contexto a la audiencia? Claro. Dice así: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pastor, concretamente, ¿a qué se refiere este texto? Eso de la cautividad, que tomó cautiva la cautividad, como que ¿qué es lo que nos quiere enseñar? Ok, es bastante interesante. En lo personal me gusta mucho. Es un proceso o algo que ocurrió después de la muerte del Señor Jesús. Sí. Jesús explica o habla de la cautividad sin nombrarle cautividad. Él le pone otro nombre. Y lo habla en el libro de Lucas. En Lucas, sí, capítulo 16, versículo 19, dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Ansiaba saciarse las migajas que caían en la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que cuando murió el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Entonces, tanto el rico como Lázaro, pues murieron al tiempo, Sí. o casi al tiempo, pero tomaron dos destinos diferentes. Uh-huh. En el Hades, Hades es la forma que podemos decirle que es el infierno. Uh-huh. Solo que la traducción la palabra, en griego. Sí. Hades en hebreo sería Seol, gracias. Entonces, en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también los males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Juan, esto no es una parábola. Uh-huh. Es una historia real, triste, Sí. pero real. ¿Por qué quiero aclarar esto? Es que en una parábola no se mencionan nombres propios, y aquí habla de Lázaro y con nombre, y otro nombre es Abraham. Hay un hombre que es pobre, en este caso Lázaro, y un hombre rico que no dice el nombre. Ambos mueren. Lázaro es llevado, dice la escritura, al Hades, lo que conocemos también como Seol o infierno. Mientras que el rico. Y Lázaro es llevado a un lugar que se llama seno de Abraham. Y están divididos. Lo que llama la atención es que también le llama paraíso o el seno de Abraham. Este seno de Abraham está casi a nivel o a la par con el infierno. Sí. La Biblia nos aclara, no nos deja en el aire y dice dónde está el infierno. Dice la palabra que el infierno está en el corazón de la tierra, lo que los científicos llaman núcleo. Uh-huh. Todo esto, la Biblia lo describe como infierno. Actualmente allí hay almas, hay personas, todas las personas que hayan partido a una eternidad sin Cristo, están allí esperando lo que conocemos como el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis capítulo 11, obviamente es otro tema, pero están esperando allí.
Parece ser que este hombre rico llegó allí a este lugar, mientras que veía al otro lado, parece que tiene posibilidad de mirar hacia el seno de Abraham. Ese seno de Abraham es el mismo descrito por el apóstol Pablo aquí en el pasaje que empezaste a leer en Efesios capítulo 4, donde dice que Jesús toma cautiva la cautividad. Al tomar cautiva la cautividad no es un lugar feo, sino que toma a aquellos que estaban en cautiverio, es en este caso a los que estaban en el seno de Abraham. ¿Quiénes estaban en el seno de Abraham? Todos los que hayan muerto desde el principio, desde Adán, hayan sido hombres o mujeres justas o herederos de salvación, dignos de ser salvos, estaban en el seno de Abraham. Nadie podía ir al Padre. ¿Por qué? Expliquemos un poco eso para que la gente pues tenga como claro. ¿Por qué nadie podía ir al cielo antes de Jesucristo? Ok, la Biblia dice en Juan capítulo 3, en el versículo 13, dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Fue el primero. Como nadie había subido al cielo, solo Jesús podía subir. Y en este caso solo tenía la autoridad el que descendió. Entonces todos los que morían antes de Cristo, desde Adán, antes de Cristo, todos iban al seno de Abraham esperando. Allá fue en este caso el enfermo de Lucas 16. Y desde el infierno lo podían ver, o sea, prácticamente, aparte de el infierno ser un tormento, también era un tormento visual, porque veían el disfrute, como ver en la forma en que están viviendo los demás, que están viviendo bien, y ya ellos no poder acceder allá. Están limitados. Dios hizo todo esto en la forma para que ellos no pudieran pasar. Y entonces, al no tener acceso al seno de Abraham, desde Adán hasta un minuto antes de que Jesús muriera, todos los que murieron justos iban a lo que conocemos en Abraham. Esto es lo que llama el apóstol Pablo como cautividad. Cuando Jesús murió, se cumple la palabra. Jesús dice, en Juan capítulo 14, dice: nadie va a ir al Padre si no es por mí. Yo soy el único camino, yo soy la única verdad y yo soy la única vida. Dependen de mí para poder ir al Padre. O sea, nadie tenía acceso a Dios antes de Cristo. Exacto. Entonces, y lo más tremendo de todo esto es que está diciendo tanto para los que están vivos y mueran después, como para los que ya han muerto. Los que murieron no podían ir al Padre sin Jesús. Por eso es fácil entender de que entonces ya cuando muere se cumple la palabra en Mateo capítulo 12. Te lo voy a leer. Mateo capítulo 12, versículo 40. Dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así que ya estaba declarado. Este relato Jesús lo está enseñando a sus discípulos. Tal cual como estuvo Jonás en el vientre de un pez, así voy a estar yo, pero en el corazón de la tierra. En el corazón de la tierra, o sea, en el núcleo. Sí. Ahí voy a estar. Voy a estar 3 días, 3 noches. Voy a ir al seno de Abraham, a la cautividad, tomaré cautivos a los que están allá y los llevaré ante el Padre. Era la única forma para que se cumpla la palabra, que solo a través de Él podemos ir al Padre. Ahora, los que mueren ya ahora, ya no vamos al seno de Abraham o van al seno de Abraham. O sea, lo que hizo Jesús, y es lo glorioso de Él, es que nos dio vía libre a los que morimos y vamos a ser salvos. Entonces, todo el que muera en justicia irá directamente al Padre y ya no al seno de Abraham. Bueno, entonces, para hacer un poquito de claridad, el seno de Abraham y el paraíso vendrían a ser el mismo lugar. Sí, de la cautividad. Que estaba en el centro de la tierra. Sí. Y tenían acceso, pues al menos visual, al Seol. Sí. Desde ese lugar, según lo que nos revela pues este texto. Sí. Cuando Jesús estaba en la cruz, entonces, que le dice al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso,
¿Bajó entonces a ese lugar? Sí. ¿O fue directamente? No, no podía ir al Padre. No podía ir. No. De hecho, cuando le menciona paraíso, ahora es muy probable que el ladrón no lo haya entendido. Sí. Jesús sí lo sabía muy bien. Y de hecho uno cuando lee, pues uno se imagina es que iba era al cielo, ¿cierto? Exacto. Uno cree, muchas veces hay personas Sí, que leen la palabra y creen... uno, porque esto es difícil entenderlo y yo me imagino pues que es más como por una revelación del Espíritu, pues a través de la palabra, porque no es fácil como entender eso, que el paraíso estaba en el centro de la tierra, porque todos de alguna forma nos imaginamos que cuando morimos... O se menciona la palabra paraíso, creemos que es en el cielo. Creemos que es en el cielo. No, exacto. en este caso no. Sí se refiere y es muy claro. Ahora, tiene todo sentido, porque es que nadie podía ir. Imagínate Jesús diciendo, nadie puede ir al Padre si no es por mí, y que otros respondan, aquí estamos, Claro. y no te necesitábamos. Sí, ¿Cierto? sí, sí. O sea, cuando Jesús va allá, le toca verse con Adán, le toca verse con toda su descendencia, ve a Abraham, ve a Isaac, ve a Jacob, ve a Moisés, ve a todos estos hombres que partieron y a mujeres también. Y todos los que están ahí les dice, yo soy su camino para ir al Padre. Okay. Así que Él es el Dios, o sea, Jesús es el Dios de tanto de vivos como de muertos. Entonces, que con estas personas que morían antes de Jesucristo, que no conocieron a Jesús, obviamente, ¿cuál era como la condición, por decirlo así, para ser salvos y para estar en ese paraíso? Sí. Antes de Jesús. Sí, ahora sabemos que tenemos que creer en Jesucristo. Sí. Pero antes era a través del seguir los preceptos y los mandatos del Señor. Dios dejó unos mandatos, unas leyes. Una ley natural como Sí. escrita en el corazón de todos los hombres. Jesús viene a ser la ley, pero encarnada. Él es la muestra de todos esos mandamientos. Pero anteriormente teníamos mandamientos por lo cual nos regía. Bien dice la palabra que ha colocado sus leyes en nuestros corazones, en lo que llamamos conciencia, y nos va a juzgar por eso. La escritura dice en Romanos capítulo 2, el versículo 15 y 16, dice que seremos juzgados de acuerdo al pensamiento. Sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. O sea, le ha colocado en nuestros corazones, lo más profundo de nuestra mente, qué es lo bueno y qué es lo malo. Hay gente que no ha escuchado nunca hablar de Jesús. Y esto es independiente de la raza, de religión, sexo, sí. género, religión. Sí. O sea, antes Todos de los Jesús, hombres. la ley natural Sí. que escribió. Sí, de hecho, Juan, hay personas que nunca les han predicado de Jesús o no han permitido que les hablen de Jesús. Pero hay una ley de Dios en sus corazones y ellos, si consiguen un amante, la ocultan. Y uno dice, pero no le han dicho que es pecado, pero lo ocultan. Porque la ley de Dios en sus corazones les dice, está mal hecho. Bueno, la Biblia dice que de acuerdo a esa ley nosotros seremos juzgados. Así, y dice, y para los que conocemos, de acuerdo al Evangelio. Entonces, o sea, nadie es eximido. Nadie tiene excusa. Ajá, todos seremos juzgados y todos seremos probados. Entonces, Dios es lindo. Porque ahorita nosotros a través de Cristo, pero antes, los que murieron antes de Cristo, por las leyes en sus corazones, por las leyes, por ejemplo en el caso de Israel, por las leyes que Dios les dejó, tenían mandatos, tenían preceptos, tenían estatutos, y los estatutos están para cumplirlos. Sin que sean pues también las obras las que los hubieran salvado, porque Exacto. Entendemos pues que Dios ve el corazón del hombre. Total. Ok, pastor, me llama un poco la atención del texto de Lucas que leíamos, Lucas 16, de pronto saliéndonos un poquito del tema, pero también pues como muy importante, y es cuando el rico le dice a Abraham que le permita, vamos si quiere al texto de Lucas 16, versículo 28, dice, Ya. porque tengo 5 hermanos, perdón, vamos al 27 para entenderlo bien. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos.
Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Sí. Me llama la atención este texto porque pues revela claramente que no es que los milagros tampoco transforman a nadie, ¿cierto? Él le está pidiendo que le permita ir de entre los muertos para que lo vean, para decirle: sí, es verdad, el infierno es real, este lugar existe. Y Abraham le responde: no, oigan a los profetas, en este caso a las personas que quieren llevar un mensaje como el que tratamos de llevar por este medio. Sí, es verdad. Ahorita la mejor opción que hay para ser salvos es oír y obedecer la palabra de Dios. El desespero de este hombre rico era que Abraham fuera y le hablara a sus hermanos. Lo que evidencia también acá es que allá van a tener conciencia, memoria, están todo el tiempo activos, y él ruega para que vayan y evitar que sus hermanos lleguen allá. Pero es verdad lo que le contesta Abraham: ahora es el tiempo para oír la palabra de Dios. Tienen a los predicadores, tienen a los profetas, tienen la palabra. Si no oyen la palabra, ni siquiera a través de una aparición o a través de una resurrección van a creer. El que no quiere creer, no cree. Hay gente que verá de pronto el video y dirá: yo no creo nada de eso. Que Jesús es el Dios de vivos y muertos, o que estuvo en el corazón de la tierra y que dependa de él para yo ser salvo. No, hay gente que quiere dejar claro de que no necesitan a Jesús para ser salvos. Ellos quieren ser salvos a través de sus propias obras, a través de su propio esfuerzo. Creen que de pronto a través de donaciones o a través de un buen comportamiento creen que van a ser salvos. Pero cuán lejos de la realidad, porque el hombre solo será salvo si confiesa que Jesucristo es su Señor. Cuesta un poco pues sobre todo para las personas que aún no conocen mucho de esto, entender que solo hay un camino, ¿sí? Sobre todo porque pues esta sociedad nos enseña muchos caminos y nos dicen que todos los caminos nos llevan a lo mismo. Ok, pastor, entonces nos queda muy claro que es a través de Jesucristo que los hombres podemos ver a Dios, pues estar en la presencia de Él. La palabra pues es clara y revela que antes de Él nadie podía subir al cielo, y que solo a partir de su venida y de la muerte en la cruz es que todos vamos a Dios. Así es. Los que en Él creemos. Entonces le agradecemos por estar con nosotros el día de hoy. Los invitamos a todos a que se suscriban a nuestro canal, que dejen sus comentarios, y hasta en una nueva oportunidad. Que Dios los bendiga.